Bien, hermano, buenos días. El Señor les bendiga. Espero tengan todos un buen día, una buena compañía, ¿cierto? Puedan disfrutar con la familia este tiempo de descanso. Quiero llevarles esta mañana al libro de Hechos, al capítulo 3, a un hecho milagroso. Hechos capítulo 3 es la curación de un cojo. Dice Pedro y Juan 3.1, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, en quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, a las puertas del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan mirando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y dando saltos, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Qué hermoso lo que ocurre acá, ¿cierto? Un milagro, un hombre que por mucho tiempo estaba impedido de andar, es decir, de nacimiento. Nació con problemas en sus pies, nació cojo de nacimiento. Y ocurre este milagro cuando este hombre tenía 40 años, según lo que leemos ahí, ¿cierto? En Hechos 4:22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era un hombre, ¿cierto?, que todos le conocían, todos los días lo llevaban ahí para pedir limosna. Un hombre impedido por la ley levítica entrar al templo. Levítico, el capítulo 21, verso 18, dice que ninguno que tuviese algún defecto podría entrar y ofrecer el sacrificio. Ni aun si tuviera una nube en los ojos, si le faltara algún dedo o cualquier cosa, no podía. Así que este hombre estaba impedido de entrar para alabar, para rendir culto, tributo al Dios que vive. Es por eso que lo vemos tan alegre, tan gozoso, ¿cierto? Y en el 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Lo que nunca pudo hacer por este impedimento físico. ¿Cuántas veces usted se ha caído? ¿Cuántas veces usted no ha podido levantarse? Bueno, Dios le está diciendo esta mañana: toma tu cruz, toma tu defecto, tu problema y levántate. A lo mejor no tiene ningún defecto físico, pero tiene a lo mejor un defecto que le paraliza, que es un problema espiritual, un problema en el alma. ¿Qué es? Yo no lo sé. Ahora, un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Qué podríamos definir como milagro? Milagro es una señal milagrosa.
Es una señal asombrosa. Eso es un milagro. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿sanó a todos los enfermos? No. ¿Sanó a todos los cojos? No. ¿Dio vista a todos los ciegos? ¿Sanó a todos los leprosos? No. Hay que tener cuidado con esto de los milagros. Los milagros, ¿cierto?, tienen un trasfondo y un motivo. Los milagros, hermano, son señales, dones señales, para autentificar, ¿cierto?, lo que en aquel tiempo se estaba hablando y predicando. Los judíos, recuerden que siempre pedían señal, por eso el Señor le hacía milagros, para que los judíos pudieran ver que Él era Jesucristo. Luego a los discípulos se les da también este don para que hagan milagros. ¿Todos tienen el don? No. ¿Puede hacer milagro hoy día Dios? Sí. Dios todavía hace milagros, pero no a través de alguna persona, sino que a través de la oración de muchos. Dios puede hacer la obra. Nosotros hemos visto milagros en la iglesia, pero no tenemos ningún milagrero. Y si hubiera algún milagrero en su iglesia, es el más digno de... es el más sin amor, ¿cierto? No encuentro la palabra. Es el más sin amor que puede existir. Porque si tuviera el poder o el don de hacer milagros, ¿por qué no está en los hospitales sanando a los que están enfermos? No existe hoy día. Ese se fue un don transitorio y fue un don con un motivo de autentificar a quien era enviado. Hoy día tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, que alumbra como una antorcha el camino del creyente y el camino a aquel que va a creer. Así que no necesitamos milagros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya les contaba el otro día que no es por milagro. Los milagros la gente ve, pasan y se olvidan. Sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? ¿Cuántos volvieron? 1. ¿Dónde están los otros? ¿No fueron sanados? Ese no es el motivo, ese no es el punto, no es la razón para que la gente crea. Para que la gente crea, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Como les digo, son milagros de autentificación. Vamos al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12. 12, verso 11 al 12. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol me han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las señales de apóstoles, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Señales, prodigios y milagros. Y dice, me he hecho un necio al gloriarme, porque Pablo tuvo que decir, yo soy apóstol, sí, por el Señor, y destacar algunas cosas que él tuvo que hacer. ¿Por qué tenía esto? Porque ese es el don, esa es la señal para el apóstol. ¿Es usted apóstol? Si es apóstol es un mentiroso. Los apóstoles hoy día no existen, fueron solamente 12. ¿Podemos profetizar? Sí, pero lo que ya está escrito. ¿Hay profecías nuevas? No hay profecías nuevas. Está todo escrito. Apocalipsis dice que ni una tilde, ni una jota. Hay de aquel que agregue palabras a este libro de la profecía. El que agregue le serán agregadas todas las plagas, las maldiciones que en él están. Y el que quite será quitado del libro de la vida. Estudie, lea la palabra y no hable necedades. Hay muchos predicadores hoy día, como le digo, falsos, hablando esto y lo otro. Los milagros
fueron un don señal para autentificar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sanó todo? No. Había un trasfondo. Y aquí hay un trasfondo en el libro de Hechos. ¿Cuál era el motivo de este trasfondo? Hechos capítulo 3, donde estoy en el texto original. Entonces, como le digo, vamos a volver un poquito atrás a este ciego. Era un ciego, ¿cierto?, de nacimiento. Toda la vida había sido ciego. No podía adorar a Dios de acuerdo a la ley levítica, porque tenía problemas, era cojo. Ni los cojos ni nadie podía entrar a adorar a Dios en el templo, según la ley. Pero este hombre, cuando ve a Pedro y a Juan, queda esperando algo de dinero, algunas monedas. Pero se le da algo más importante, no solo para él, sino que para los demás. Miren lo que ocurre por el milagro de sanar a este hombre. Muchos más fueron convertidos, pero vamos a llegar allá. El hombre tenía más de 40 años en quien se hizo la señal. Esta señal viene con un mensaje. Hoy no es que usted sane a quien quiera. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, o de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy día hay muchos postrados, teniendo todos sus miembros bien, sin ninguna quebradura, sin nada, pero están paralíticos, no pueden andar. Y estoy hablando a los cristianos. ¿Cuánto más aquellos que no conocen al Señor? Como le dije en 2 Corintios, vemos las señales apostólicas, lo que tiene que tener un apóstol para autentificar. No todos los leprosos fueron limpios, no todos los sordos fueron sanados, no todos los muertos fueron levantados, ¿cierto? Cada una, si usted estudia cada una de estas sanidades o estos milagros que se hicieron, había un propósito detrás. Muchos ponen el énfasis en la sanación y no en la salvación. Me da una pena ver iglesias como venden la sanación como una oferta. Próximo domingo, el evangelista tanto con sanidades. Si tiene un enfermo, tráigalo. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Si quiere mantener a ese enfermo enfermo, o si quiere quitarle la vida, o si hasta ahí llegó su tiempo. Venden sanidades como si fuera arroz con leche. Lo que hoy día tenemos es mucho más importante. Y todos lo vieron. Qué interesante. El 3:12. Viendo Pedro, respondió al pueblo, varón israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? El pueblo se maravillaba. Porque, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder se pudiera haber hecho esto, andar a este hombre. Qué interesante la gloria para Dios y no para Pedro. ¿Cómo es la gloria cuando hay sanidades? Nuestra iglesia tiene el don de sanidad. Tenemos un hermano con el don de sanidad. Para alabar, para exaltar, para vanagloriar a tal o cual hermano. Pedro le dice, no. Y teniendo sido Pedro, el cojo no lo quería soltar, y a Juan, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, que es la puerta de la hermosa. Se le llama así porque desde el monte, ¿cierto?, de los olivos, se podía ver hacia esa puerta, donde hoy día está la mezquita de Omar, estaba el templo. Y esa puerta hermosa, el rayo de sol que daba ahí, era un espectáculo maravilloso, hermoso. Y en contraste con esa hermosura estaba este hombre paralítico, este hombre un despojo humano que no podía caminar,
que no podía valérselas por sí mismo, ahí estaba, en contraste con lo hermoso de la puerta. Pero ahí estaba también la misericordia del Señor, a través de Pedro y de Juan. Y ellos claramente le dan la gloria a Dios, que es lo que debe hacer todo cristiano. ¿Por qué hay tanta vanagloria en nosotros? No, yo soy experto en esto, experto en lo otro, yo soy aquí, soy allá. Todo es para el Señor y todo del Señor proviene. Dios nos da las bendiciones, Dios nos da la capacidad para tal o cual cosa. Es triste. Y Pedro dice, viendo esto, Pedro, que se hacían y todos iban hacia ellos, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste, negaste y delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. ¡Wow! ¿Cuál es el trasfondo de esta sanidad? ¿Era sanar a este hombre? ¿Era sanar a este hombre? No. Porque mejor te es entrar cojo en el reino de los cielos o manco en el reino de los cielos. Y no teniendo todos tus miembros, ¿cierto? Y andar en pecado. Mejor te sería eso. No era el motivo. No podía entrar al templo, pero sí tenía su entrada al reino de los cielos. Por la gracia y la misericordia de Cristo. Entonces, ¿cuál es el trasfondo? ¿Ya lo descubrió? El trasfondo era predicar ahora a los judíos. Pedro, que había sido un timorato en un momento, que había negado delante de una niña, yo no conozco a Jesús. Pedro, que se había arrancado, había escondido. Ese Pedro, que tenía miedo, hoy día se convierte en un fiscal, en un acusador para el pueblo de Israel. Y le dice claramente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste, negaste delante de Pilato. Mire, el que tenía miedo estaba ante el Sanedrín, estaba ante los principales, ahora con autoridad. ¿De dónde viene esa autoridad? Porque al igual que Pablo, él sabía en quién había creído. Él sabía que ni la muerte, ni lo creado, ni lo por crear, ni cosa alguna podrá quitarle el amor de Dios. Y a usted, hermano, ¿sigue siendo timorato? ¿Sigue siendo cobarde? ¿O aún no ha creído fielmente para predicar y hablar a otros de Jesucristo? El mundo quiere sanidades temporales. ¿Cuánto vamos a durar? 70, 80 años los más fuertes. Con todo eso y mucho dolor. Pero la vida eterna, por la locura de la predicación. Y aquí aprovecha este hombre para hablarle, con denuedo, con autoridad. El Dios de Abraham, de Isaac, a quien vosotros mataste, a quien vosotros negaste, prefiriendo a un malhechor. Pilato, siendo un inconverso, siendo un pagano, dice, yo no encuentro culpa alguna en este. Y ustedes los religiosos, ustedes los entendidos en la palabra, juzgan y condenan al Santo de Israel. Vamos al capítulo 4. 4, 8 en adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio
a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha sido o ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el que sigue, hermoso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero déjeme decirle por qué. Porque Pedro sabía en quién había creído. Había visto a Cristo resucitado. Le había visto ascender al cielo. Había visto cuando entró en la presencia, cuando estaban todos reunidos, menos Tomás. Le había visto, por lo tanto había creído. Entonces cabe preguntar, ¿usted cree en el Cristo resucitado? ¿O cree en un Cristo muerto? ¿Cree en la vida eterna o cree que esta es la vida? Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. La piedra reprobada, déjeme contarle una historia que ya la he contado. Se dice que cuando se construyó el templo de Salomón, no querían que hubiese ruido de cantería o de martillos cuando se estaba construyendo el templo. Entonces, en una cantera un poco más lejos, se hacían las piedras y se traían para ponerlas y construir el templo. Pero había una piedra distinta a las otras, que la trajeron y la pusieron por ahí. Pero todos los edificadores, los maestros, se tropezaban con ella. Hasta que el constructor o el jefe ahí dijo, oye, esta piedra está molestando, veo que ahí se tropiezan con la carretilla, que es un estorbo, tírenla, sáquenla. Y la tiraron hacia el borde, ¿cierto?, del cerro, hacia el valle de Cedrón, ahí le estoy poniendo un poco yo de color, pero es el valle de Cedrón abajo, hacia el valle de Cedrón, y ahí tiraron la piedra. Terminaron de construir, ¿y qué sucedió? Faltó la piedra del ángulo. Entonces mandan a buscarlo allá al lugar donde estaban fabricando las piedras, y le dicen, mándenos la piedra angular que está faltando. ¿Cómo? Si la piedra angular la mandamos hace mucho tiempo. No, no está. Y para los que les gustan los registros hoy día anotaditos, empieza a buscar ahí en sus registros. Sí, en tal fecha mandamos la piedra. Entonces el constructor se dio cuenta y dijo, esta es la piedra, la que nosotros desechamos. La misma que ustedes judíos están desechando. La misma que muchos de nosotros los cristianos la tenemos en menos y en poco. Y la tiramos de lado en nuestras vidas para que no nos estorbe Jesucristo en nosotros. Cuidado con lo que hacemos. Los apóstoles, nosotros no fuimos los que hicimos la sanidad. Fue Jesús al que vosotros mataste. Qué importante, hermano. Nunca quitar la gloria a Dios. Nunca quitar la gloria a Dios. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Pedro, como le dije, se transforma en un fiscal, un acusador. Ahora él está llevándole, ¿cierto?, adelante. Mire el 3.14 que dice. Voy a seguir del 12 en adelante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo, la autoridad, la elocuencia, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, hombres comunes y corrientes, como este siervo que les habla, hombre común y corriente, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Un milagro de autentificación de los apóstoles, de la autoridad dada por Jesús. Un milagro que no se podía rechazar porque se había visto. Un milagro que no se podía explicar.
¿Cómo este hombre de tantos años de nacimiento, postrado, y estos hombres le levantan? Pero recuerden que ellos dicen en el poder de Jesucristo. Entonces el 15 dice, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ahí estaba la crème de los religiosos. Me parece que va a ser conocido ahora el 14 de mayo. Todos los religiosos del mundo ahí para discutir qué van a hacer cuando ya está dicho en la Escritura lo que debemos hacer. Entonces le ordenaron y conferenciaban, discutían. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. La señal de los apóstoles, señal apostólica. No para usted, hermano. Usted confórmese con adorar, glorificar a Dios, hablar de Él, predicar, testificar del testimonio. Usted no está llamado a hacer milagros. Usted no es milagrero. Es Jesús quien todavía lo puede hacer a través de la iglesia o a través de quien quiera, si es que Él quiere. Ore en secreto. Pero no se haga sentir un milagrero. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha. No podían negar lo que veían. Notorio todos los que moraban en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amedrentémosles o amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y el timorato, el hombre con temor, Pedro, el que tiene vergüenza como usted, como muchos, mire lo que hace. Más Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Y sin embargo ellos le amenazaron y le soltaron. Pero no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Ha visto a Jesús usted en su corazón? ¿Ha visto a Jesús por fe? ¿Ha oído de Jesús? Está hablando entonces de Él. Debo entender que sí. Debo entender que está testificando. Y si no, seguramente le está haciendo caso a los gobernantes de este siglo. Es decir, a este mundo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor resucitado. Deje mostrar algunos puntos que podemos analizar. Primero, Jesús es el Señor resucitado y de este salió la osadía de Pedro. Ahora con osadía se atreve con una osadía santa a hablar a los magistrados, a hablar, ¿cierto?, a los señores religiosos principales, aquellos que gustan tener títulos, obispo, arzobispo, el jefe de todas las iglesias. Por eso las iglesias deben ser independientes, una de otra. Yo no tengo jefe más que Cristo y Dios sobre nosotros. Nuestra iglesia no tiene jefe, ni ninguna de las iglesias bautistas independientes. No tenemos jefe. No tenemos obispo ni arzobispo, ni el presidente nacional, ni el sudamericano, ni el presidente mundial. Eso no es de Dios. Eso viene ¿de dónde? La Biblia ya lo dice. De la mujer que está sentada sobre 7 colinas. De allá viene. Los descendientes de ella la traen. Entonces primero Jesús es el Señor resucitado. Por eso Pedro tuvo la osadía, la fuerza. Porque era testigo de Cristo. Porque los apóstoles estaban predicando a un Cristo vivo. A un Cristo resucitado. Segundo, Jesús es el Señor residente. Jesús está aquí. Está con nosotros.
hasta el fin de los tiempos. Jesús está aquí, ¿sí o no? Pide lo que quiera, Él te lo dará, siempre y cuando esté en su voluntad. Casi un verso, ¿no? Jesús es el Señor residente, como le dije. Por la fe en su nombre hemos hecho esto. Porque Él está aquí, en su nombre hemos hecho esto, no ellos. Tercero, Jesucristo es el Señor Redentor. 3:17, ¿qué dice? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos tenían miedo. Tienen miedo a Jesucristo, ¿cierto? El Redentor. ¿Y usted tiene miedo? ¿Es su Redentor? Y llamándole le intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos sabían en quién habían creído. Era su Redentor. Jesús estaba. El milagro, ¿cierto?, del cojo no tenía oro ni plata, pero le daban lo que tenían, la fe. El pueblo necesitaba arrepentimiento. Ese era el punto. Como les dije, no es el motivo de haber sanado al cojo. Era lo que iba a venir después de eso. La multitud se iba a agolpar, se iba a venir ahí para ver esto. Y ellos usaron esto para predicar de Cristo. Hoy día los cantantes cristianos, cuando ven a la multitud, ¿de qué hablan? Del próximo disco, de dónde lo pueden comprar. Y muchos predicadores de la misma manera. Cuando hay gente reunida, use la palabra, predique a tiempo y fuera de tiempo. El libro de Lucas, el capítulo 3, el verso 3 dice, antes si no os arrepentís, pereceréis. Y eso es lo que ellos aprovecharon, de predicarle al pueblo que se arrepintieran. La palabra arrepentirse viene de la palabra metanoia, que significa arrepentimiento. De ahí. Todas las veces que se usa significa que debes arrepentirse, volverte hacia atrás, volver. ¿Qué es arrepentimiento entonces? Es volverse del mal camino. Jesús es el Cristo que retorna. Cuarto punto, Jesús es el Cristo que retorna. Él está deteniendo su venida todavía, ¿cierto? Pero por un tiempo. Vamos al 3:21. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien habían hecho este milagro tenía más de 40 años. Y puestos en libertad a los suyos, contaron todo lo que habían hecho los principales y los sacerdotes y los ancianos, y lo que los ancianos le habían dicho. Una plataforma para predicar el Evangelio. Miren lo que vamos al verso 13. Cuando le hablan del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, en quien vosotros negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al justo de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros viste y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe, que es por él, por él ha dado a este completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho,
como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que a su Hijo Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de su restauración. Y envía a Jesucristo. Cristo ya había venido. Ahora le está diciendo, va a haber, viene Cristo nuevamente. ¿Cuándo viene? Viene. Es necesario que Él reciba, el cielo lo reciba, hasta la restauración de todas las cosas. Dios viene a restaurar nuevamente este mundo. Dios viene por segunda vez. A los judíos se les está diciendo, ustedes ya lo mataron, pero ahora vienen. Siempre, hermano, ha sido el caminar hacia Jesús en el Antiguo Testamento. Y hoy día nosotros estamos caminando hacia Jesús, hacia su nueva venida, cuando venga a restaurar todo lo que está mal, está malo. Si algo malo hay, es que Satanás lo ha hecho malo. Porque cuando Dios hizo las cosas, todas fueron hechas bien. Hizo esto y vio Dios que era bueno. Hizo lo otro y vio Dios que era bueno. Pero la perversión, la degeneración viene de Satanás. Y este mundo vive conforme a las ideas de Satanás. ¿Para qué hablar de la degeneración que hay en este mundo? ¿Quién es el que está detrás de todo eso para destruir, para que no sea bueno, no sea visto bien? Satanás. Pero Dios viene a restaurar todo aquello que Satanás ha destruido y está esperando. Ya los judíos lo crucificaron. Tu pecado y mi pecado crucificó a Cristo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le invito a perseverar, a continuar. Y a usted que no tiene a Cristo, usted que está caído espiritualmente, hoy es el día para levantarse. Cristo quiere sanarle. Cristo quiere que se ponga en pie. Que deje esa aflicción que tiene en su corazón. Que deje esa idea de que usted no puede. De que primero tengo que arreglar esto y lo otro. Usted no puede arreglar nada. Porque la salvación es por gracia, no por obra. ¿O usted cree que puede hacer cosas buenas para tener derecho a la vida eterna? No. Ya hizo todo lo malo que tenía que hacer. Ahora Cristo es el que puede reparar todo aquello malo. Cristo es el que puede salvar su vida y Él está dispuesto a hacerlo. Cristo le quiere levantar de cualquier sea la situación en que usted se encuentra. Hermano, levántate. Cristo te dice que te pongas en pie y que camines hacia Él y que puedas testificar. Y que esa caída o ese estar postrado, ahora que te levantas, sirva para testimonio, para hablar a muchos otros. No tratemos de ganar todo el mundo de un viaje, ganemos a uno. Los apóstoles sanaron a uno, y por ese uno fueron cientos los que se convirtieron. El pueblo de Israel, varones, ¿qué haremos? Arrepentidos para que venga tiempo de refrigerio, tiempo de sanidad, tiempo de sanación espiritual. Dios le ama y Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias, amigo.